Hola, mi nombre es Víctor Acosta, soy profesor en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica y hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la evolución y diversidad de los animales, empezando por vertebrados, y les voy a dar lo que es la primera parte. Entonces, ojalá que podamos ir analizando diferentes grupos y diferentes conceptos, como el desarrollo embrionario, como la simetría y los celomas en los animales. Empiezo con esta frase que dice que una persona educada debería conocer algo sobre zoología de los invertebrados. Digamos que por cultura o como queramos, por la misma razón por la que debería saber algo de pintura, de música y de las plantas de su jardín. Vamos a ver que los invertebrados son animales muy importantes, a veces subestimados, que nos afectan en muchísimos temas, como la economía, la salud, la producción, y hacen muchas funciones ecológicas, nos brindan muchos servicios ecosistémicos, tanto en los ecosistemas marinos como terrestres. Primero que nada, definir qué es un animal. Según la palabra, animale es ser que respira, ya que anima es alma. Las antiguas personas pensaban que cuando uno respiraba, de ahí viene la palabra respirar, el alma salía y volvía a ingresar. Claro, hoy en día sabemos que las plantas y los hongos también hacen respiración celular, nada más para tenerlo claro. Pero en aquellas épocas, pues fue la manera de nombrar a estos seres. Luego, los animales los podemos ubicar muy cerca de los hongos y también siendo un grupo cercano, parece mentira, a las plantas, ya que son eucariotas. Vean que todos estos tres grupos, tanto las plantas como los hongos, como los animales, derivan de protistas, tienen ancestros protistas. Entonces, pues en este continuo del árbol de la vida, los animales son los que tienen más ramas. Es el grupo, digamos, o el reino que tiene mayor cantidad de especies. Y la mayoría de especies, pues, son invertebrados, o lo que le decimos invertebrados. ¿Qué características tienen los animales? Esto es muy importante. Los animales, a diferencia de las plantas, son heterótrofos o heterótrofos, igual que los hongos. No pueden producir su propio alimento, sino que necesitan consumir a productores primarios, como a plantas o a otros animales u hongos. Y también son organismos multicelulares, ya que tienen diferenciados sistemas en muchos casos, o por lo menos tejidos. Eh, la mayoría, si no todos, guardan los carbohidratos en forma de glucógeno. En las plantas esto se hace pero en forma de almidón. Y por ejemplo en el ser humano lo hacen en el hígado. Las estructuras celulares que tienen son únicas y parecen de pared celular. Poseen tejido nervioso y muscular, por lo cual pueden responder a los estímulos y en muchos casos tienen movimiento o motilidad, a excepción de algunos grupos que son sésiles, pero igual siendo sésiles tienen algún tipo de movimiento muchas veces. Eh, en estos organismos domina la reproducción sexual, sin embargo también existen muchísimos casos de reproducción asexual, eh, o ser haploides muchas veces. Sin embargo, ellos siempre van a preferir, pues, dentro de lo posible, la reproducción sexual. Estas son unas chinchas que viven en mi jardín. Aquí está la mamá chincha con sus pequeñas chinchitas. Eh, si bien no es el grupo que vamos a estudiar hoy, ya lo veremos en Invertebrados 2, que es la clase insecta. Los animales son bastante antiguos. Vean que el origen de ellos data de hace 540, 560 millones de años en la era precámbrica. Eh, en el Cámbrico temprano, prácticamente todos los filos existentes ya habían irradiado, ya existían. Y eso lo pueden ver acá, donde termina la parte rosada.
y empieza lo que le conocemos como la era de los animales, que está dividida en el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. El grupo, digamos, de los animales, perdón, el reino Animalia, se considera un grupo monofileto. Aquí podemos ver algunos eventos geológicos importantes y una escala de más o menos cuándo empezaron los primeros animales. Vean que los primeros animales son más antiguos que las primeras plantas terrestres. Eh, Eran animales marinos probablemente, aquí en el periodo cámbrico. Y luego ya en el Ordovícico, vean que ya empiezan a aparecer algunos animalitos como los peces. Y claramente, pues en estos momentos también había invertebrados. Esto podemos ponerlo en contexto aquí. Si esta fuera la carretera que está a escala con la vida, vemos que los animales empezaron aquí, no hace demasiado tiempo, ya que la Tierra tiene más de 4,5 eh, miles de millones de años. Y más o menos por acá, en el Precámbrico, fue que aparecieron los animales. La gran parte de la historia del planeta fue sin estos organismos. ¿Cuáles son las tendencias del reino animal que hoy vamos a conversar? Bueno, eh, los animales, como vamos a ir viendo, desde los más ancestrales hasta los más derivados, los más ancestrales que podemos tal vez nombrar son las esponjas marinas y los más derivados probablemente son las aves. Pero entre ellos dos hay una gran cantidad de filos de animales. Y conforme ha pasado la línea evolutiva, algunas de las tendencias son la segmentación y la cefalización, donde en los animales, por decirlo así, superiores o más derivados, ya hay cerebros bien diferenciados y estructuras sensoriales especializadas. Eh, Se pasa, digamos, de no tener nada a tener un celoma o un saco donde están los órganos internos. Y también se pasa de solo tener, digamos, boca a tener boca y ano conforme se va avanzando en la evolución. En los grupos más derivados, pues tenemos celomas, ya vamos a hablar qué son, y también tenemos un incremento en la segmentación, lo cual permite una mejor motilidad. No es lo mismo ser, ya vamos a ver, un gusano rígido con un esqueleto hidrostático, hacer un gusano segmentado o un artrópodo o un animal vertebrado en su momento, que tiene mucha más flexibilidad y movilidad. Por esto es muy importante que entendamos el concepto de simetría. Hay algunos animales o lo que le decimos protozoos o preanimales como tales, como por ejemplo las esponjas de mar, que son asimétricas, no tienen ningún tipo de simetría. La simetría es la correspondencia entre tamaño y forma en los lados opuestos de un plano medio. Eh, los animales que sí tienen simetría pueden tener tres tipos principales. Una es la simetría esférica, como por ejemplo ahí podemos ver el primer caso, son organismos marinos muy pequeños. Puede tener una simetría radial, lo que le decimos radiata, es un grupo de animales muy importante. Y esa simetría radial puede ser incluso birradial. Aquí, por ejemplo, tenemos un pólipo de coral, pareciera, un nidario, tiene simetría radial, como pueden ver en el centro. Y por otro lado, tal vez los que no son más comunes y nosotros mismos la tenemos, es la simetría bilateral, que es cuando fácilmente podemos
dividir un animal en dos y que tenga dos lados, izquierdo y derecho, en este caso. Como podemos ver este pequeño escarabajo. Por eso es muy importante a veces cuando hablamos de animales saber el plano en que estamos hablando. Por ejemplo, saber que es oral, que hace referencia a la boca, y a oral, a donde está el ano, y el plano anterior y posterior de un animal, en este caso que tiene simetría bilateral. También entender qué es lo que se comprende como algo ventral o algo dorsal. Porque a veces las características de los animales se dan así, de esa manera, utilizando estos ejes como referencia. Eh, y bueno, es que después de la fecundación, generalmente, lo que viene es la gastrulación y luego el desarrollo de los tejidos. El cigoto se divide rápidamente después de ya haberse formado mediante la mitosis, eh, sin que haya un crecimiento celular hasta formar una masa esférica de células, a lo que le decimos una mórula, que es como una pequeña morita, por eso se llama así. Entonces vean que la célula huevo, ¿verdad? Que fue fruto de la fecundación, pues se va a empezar a dividir mediante la mitosis y va a formar blastómeros. Estos blastómeros llegarán a formar una mórula, la cual a su vez, con más divisiones celulares, formará una blástula. Esta blástula tiene un hueco, digamos, una cavidad, lo que le decimos el blastocele. Y de ahí se irán formando, pues, las diferentes capas, como el ectodermo y el endodermo, hasta llegar a crear lo que conocemos como el blastoporo, que ya es, digamos, una característica de las gástrulas. Gástrula es porque ya ahí se empieza a formar un sistema digestivo, por decirlo así. Veámoslo con más detalle. El blastoporo, eh, digamos, él es muy similar en cualquier animal, pero los animales realmente los deberíamos dividir en dos tipos, no tanto si son vertebrados o invertebrados. Así lo hacemos como por facilidad, pero en realidad los animales deberían dividirse en protostomados y deuterostomados. Los protostomados desarrollan primero eh, la boca y los deuterostomados el ano. Entonces vean que, pues, por ejemplo, en el protostomado, que son los animales que vamos a estudiar hoy, primero la segmentación que se da es una segmentación espiral, mientras que la segmentación en los deuterostomados es radial. En el protostomado podemos ver cómo eh, se formará primero la boca, una vez que eh, ya exista, digamos, el blastocele. Y en cambio, en los deuterostomados se formará primero el ano, que es la otra abertura, ¿verdad? Contraria. Entonces, hay una gran diferencia por ahí. Si durante, digamos, si se da una separación de un blastómero durante el desarrollo de un protostomado, el desarrollo se detiene. Mientras que en los deuterostomados, si se da esa separación de blastómero, el desarrollo continúa. Esto es una gran diferencia entre los dos grupos, por decirlo así. Aquí podemos ver otro eh, diagrama también que nos permite ver cómo es que se da el desarrollo de estos dos grupos de animales. Dentro del grupo de los protostomados, pues están la mayoría de invertebrados, a excepción de algunos grupos de cordados, que ya se verán en su momento, o de equinodermos, como las estrellas de mar o los pepinos de mar, que son deuterostomados. Pero la gran mayoría de invertebrados son protostomados. Por supuesto, los vertebrados pues se considerarían deuterostomados, incluyendo el ser humano. Y aquí podemos ver otro
otra imagen que la dejo por acá para que la comparen durante su momento de estudio. Luego, bueno, de darse este proceso en los animales, pues se forman, por decirlo así, tres tipos según si tienen o no cavidad corporal en el interior. El primer tipo son los que no tienen, los que carecen de esta cavidad y a los que llamamos acelomados. Siempre que vean esta letra A antes de una palabra, probablemente signifique sin. Entonces, acelomado es que no tienen celoma. Estos animales solo tienen dos capas embrionarias, endodermo y ectodermo. Y se origina una masa celular compacta en forma de mesodermo, como pueden ver acá en el diagrama, bueno, cualquiera de los dos diagramas. Un ejemplo clásico es el grupo de platelmintes, los gusanos planos que vamos a ver hoy. Vean que estos acelomados es una condición más primitiva, realmente como pueden observar en esta planaria, que es el animal que se ve por acá. También hay un grupo que se llama pseudocelomados, que son como decir los falsos celomados, que tienen una cavidad que no está limitada por las células del mesodermo, como pueden ver en la imagen de la izquierda, y el mesodermo se crea a través del endodermo, en este caso. Estos pseudocelomados, uno de los filos ejemplo es el filo nematoda. Ya digamos, esto va a dar paso al grupo de los celomados, los cuales poseen un celoma o cavidad corporal, donde están contenidos los órganos internos. Estos sí tienen claramente definidos los tres tegumentos, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y un ejemplo son los anélidos y los animales más derivados de los anélidos para arriba, hasta llegar a los vertebrados. Ustedes mismos son animales pues celomados. Como pueden ver, ahí estará el intestino y algunos otros órganos internos, el peritoneo, que en realidad sería como el mesodermo, y en muchos casos ya tienen musculatura en el mesodermo también. Y bueno, es que la evolución del grupo del reino animal es muy interesante. Aquí podemos ver un diagrama que ilustra muy resumidamente aspectos importantes del grupo animal. Vean que primero, pues tenemos organismos que son apenas multicelulares. Y en el caso de las esponjas de mar, los porífera, que no vamos a ver con detalle en esta clase, si ustedes ingresan a estudiarlos con más detalle, se darán cuenta que estos no tienen diferenciación ni siquiera de tejidos, simplemente tienen unas células llamadas cuanocitos y pues su función principal es filtrar el agua. Eh, Obviamente la misma agua pues le da algún tipo de sostén y ya luego de este grupo pues ya sí vemos el desarrollo de los tejidos, la separación y empezamos a ver la simetría también. Entonces ya el grupo de nidarios incluye a las medusas, a los pólipos de coral, a las hidras, por ejemplo, y a las anémonas. Es un grupo que tiene simetría radial. Luego ya de este grupo empieza a salir lo que es la simetría bilateral y las tres capas germinales que acabamos de estudiar, ¿verdad? El, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y eh, empieza lo que, digamos, conocemos como el desarrollo de los protostomados. En este caso, los platelmintos que vamos a estudiar hoy, los nematodos, por ejemplo, los moluscos y los anélidos, pues son grupos que de alguna manera eh, ya presentan ya sea un pseudoceloma o un celoma. En el caso de los
equinodermata, ahí vuelve a aparecer la simetría radial, como se puede ver al final del árbol. Pero en la otra rama de otros tomados, los cordados, pues ya la simetría es sin duda bilateral.